Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 8. Izuku se levantó ligeramente, lo justo para ver por encima del borde. Desafortunadamente, el villano lo miró de reojo, encontrando su mirada al instante y diciéndole que su plan de observar en silencio no iba a salir como él quería. Izuku retrocedió, pero decidió que no podía esconderse más. Se incorporó al suelo de la plaza y se puso de pie, mientras el agua del lago goteaba sobre el polvoriento hormigón. Se quedó frente a los dos hombres incomprensiblemente poderosos, quienes lo miraban con los ojos muy abiertos, pero con emociones opuestas reflejadas en sus rostros. La mueca de dolor de Olmig se profundizó, las comisuras de sus labios casi rozando su barbilla por lo extremadamente asustado que parecía. El villano, por otro lado, pareció iluminarse al ver a Izuku, con una enorme sonrisa dibujada en su pálido rostro. Izuku empezó a sentir un nudo en el estómago ante ambas miradas, y lo que podrían significar al ser dirigidas al mismo tiempo. ¿Ha venido el pequeño héroe a salvar a su maestro? Es admirable, pero es en vano, muchacho. Voy a matar a Olmig y luego recuperaré a mi hermanito, aunque tenga que descuartizarte. Aunque veo que puedes llevar ventaja en ese aspecto, dijo la voz más fría. El mocoso vino a proteger al patán, qué monada. Lástima que le voy a destrozar el cerebro y no tendrás ninguna posibilidad de cambiar nada. Entonces tomaré a uno para todos y terminaré el trabajo, dijo la voz más aguda. Izuku se congeló. ¿Qué era One for All? Miró al villano con ojos abiertos y sorprendidos y se preguntó qué significaba. All for One aparentemente era el nombre del villano, y por lo tanto One for All estaba conectado a él. Era lo opuesto, así que también era una persona. No, dijo que One for All era algo que podía tomar, algo que creía que Izuku tenía. Estaban allí para Olmig y para tomar algo, así que eso significaba. No, Izuku no podía hacer suposiciones. Pero, el Kir de Olmig era secreto por una razón, y ser un objetivo para este villano, que tenía que ser incluso más poderoso que Olmig por la forma en que lo estaba inmovilizando en el suelo mientras el héroe número 1 se esforzaba y luchaba debajo de él, sería una razón tan buena como cualquier otra. Se llamaba, el Kir de Olmig One for All. El villano pretendía tomar el Kir de Olmig para sí mismo. ¿Podría alguien hacer eso? Hipotéticamente, existía un Kirk para cualquier cosa, pero Izuku había estado tratando de lidiar con la posibilidad por un tiempo y se negaba a aplicar la navaja de Okami a admitir que podría haber un Kirk que permitiera a una persona tomar y usar múltiples Kirks. ¿Era eso lo que estaba pasando? No podía descartarlo, pero no podía confirmarlo con certeza hasta que alguien perdiera su don, y eso no ocurriría mientras Izuku aún pudiera moverse. Por mucho que Izuku deseara haber nacido diferente, por mucho que aún deseara haber sido diferente, los dones eran partes del cuerpo, como una extremidad. Tomar un don sería violar la autonomía corporal de alguien a un nivel fundamental, un crimen contra la naturaleza misma de los humanos hoy en día. Era horrible, e Izuku no quería admitirlo, pero no tenía ninguna otra teoría sólida sobre lo que estaba sucediendo, y si se dejaba llevar por esa teoría, entonces tenía que seguir con la idea que se le ocurrió sobre lo que podría ser One for All, siendo el don de Olmig que este villano creía que Izuku tenía por alguna razón. ¿Era eso algo real, darle a alguien tu don? ¿O era algo exclusivo de One for All y el don de este villano? Probablemente era único, ya que contradecía todo lo que la ciencia moderna entendía sobre los dones, que son características genéticas únicas de cada persona. Esto empezaba a dolerle la cabeza, pero tenía que hacer algo, y bien podría seguirle el juego si eso le daba a Olmig tiempo para recuperarse. Sí, soy yo, el gran sucesor. Ven a por mí, imbécil. Gritó Izuku. Oh, todavía no, muchacho. Primero tengo que matar a tu amo. Dijo la voz más fría. Te destrozaré y mataré a Olmig con su propio poder.
gritó la voz estridente. El villano se quedó paralizado ante eso, aparentemente sorprendido por su propia naturaleza dividida. Era la primera vez que una voz decía algo y la otra lo contradecía. Siempre habían estado de acuerdo, enviando el mismo mensaje con diferentes palabras, pero la voz inferior había decidido matar a All Might y luego ir tras Izuku, mientras que la voz superior quería matar a Izuku y luego usar lo que fuera que One for All fuera para matar a All Might. Ese fue un desacuerdo fundamental, lo primero que sucedió y que realmente demostró algo que Izuku había oído mencionar al villano. Había dicho que la persona que estaba frente a ellos, y encima, en ese momento no era su cuerpo original. Había tenido que abandonar el suyo después de una pelea con All Might en el pasado, probablemente la que le causó la lesión. Entonces, chocaron y les dolió tanto que este villano tuvo que mudarse a un cuerpo completamente nuevo en lugar de curar el suyo. Izuku no sabía qué tipo de don podía permitir eso, pero tal vez la persona original, cuyo cuerpo era este, aún estuviera allí, y esa era la voz aguda y estridente que seguía filtrándose, y que permaneció cuando los dones del villano fueron borrados. Quizás se pudiera razonar con esta persona original, o engañarla. Izuku podría intentar algo, pero probablemente terminaría mal para él. Eso distraería la atención del villano de All Might y le permitiría recuperarse un poco, así que tenía que hacerlo. ¿Qué? ¿No están tan sincronizados como creías? Intenta quitarme el One for All, te reto. Gritó Izuku. No sabía exactamente lo que decía, pero no le hacía falta. Este tipo no podía aguantar lo que Izuku no tenía. Fue un poco difícil mantener la fachada cuando All Might le lanzó una mirada aterrorizada y confusa desde su posición con la cara contra el suelo, pero Izuku podía con ello. Oh, ¿dispuesto a dar un paso al frente tan pronto? Pensé que sería difícil encontrar a otro bruto testarudo como tú, All Might, pero parece que has elegido a otro luchador para ejercer el segundo don más grande conocido por la humanidad, susurró la voz calculadora al oído de All Might. Mocoso flacucho, si tienes tanta confianza, ¿por qué no voy y te aplasto el cráneo como si fuera plástico barato? Gritó la voz estridente. El villano volvió a hacer una pausa después de hablar, como si ninguna de las voces supiera lo que iba a decir la estridente. Esto iba a llevar rápidamente a un punto que no le gustaba a Izuku, pero siguió adelante. Sí, ¿por qué no lo haces? Preguntó Izuku, levantando las manos en una de las posturas básicas de lucha que All Might les había enseñado. El villano frunció el ceño, pero luego sonrió, pero no era solo una sonrisa. Era como si intentara fruncir el ceño y sonreír a la vez, como si una comisura de su boca estuviera hacia abajo, pero la otra hacia arriba, creando así una extraña expresión facial parecida a una mueca de dolor que hizo que Izuku retrocediera un paso. El villano le propinó a All Might un último golpe en la cabeza y se apartó del otrora poderoso héroe. Empezó a caminar hacia Izuku, mirándolo con los ojos muy abiertos, que reflejaban su sonrisa en una extraña mezcla de curiosidad y alegría, mientras que una mitad de su rostro parecía confundido y desconcertado por la actitud descarada de Izuku, y la otra mitad parecía como si la Navidad se hubiera adelantado y estuviera a punto de abrir todos sus regalos. El villano se detuvo a pocos metros de Izuku, 10 si tenía que calcularlo. Los dos se miraron a los ojos, de verdes a rojos, e Izuku no se inmutó esta vez. Tenía un plan en mente y estaba casi seguro de que funcionaría, lo cual era bastante bueno considerando que se enfrentaba a alguien que había vencido a All Might. Llámalo estúpido o ignorante, pero Izuku estaba a punto de hacer lo más valiente que jamás había hecho, y lo más valiente que haría jamás. Ven a por mí si tienes agallas, villano. La pelea terminó en cuanto empezó. El villano se abalanzó hacia adelante, tan rápido que Izuku no pudo hacer nada para defenderse. De repente, apareció frente a Izuku, sin siquiera tocarlo, pero aún así logró lanzarlo por los aires con la fuerza de sus movimientos. Mientras se agitaba en el aire, Izuku recordó un caso en el que All Might luchó contra alguien con una forma fluida y usó una fuerza física abrumadora y presión de aire para destrozar su cuerpo y así salvar al rehén que el villano había rodeado. Izuku solo supo más tarde que el rehén era Bakugo, y que el caso había ocurrido el mismo día en que Izuku y All Might se conocieron, cuando le rompió el corazón.
así que fue un recuerdo amargo al volver al suelo, aterrizando de espaldas y sin aliento. Se puso lentamente de pie, jadeando y gimiendo, mientras ordenaba sus pensamientos, pero tuvo tiempo porque el villano no lo había perseguido más y había decidido simplemente observarlo con una enorme sonrisa y ceño fruncido en su rostro. ¿Qué estaba haciendo? Este tipo podría matar fácilmente a Izuku, así que ¿por qué estaba eligiendo simplemente jugar con él? No tenía sentido. Izuku rápidamente repasó lo que sabía. Este villano supuestamente podía tener múltiples dones, se llamaba All for One, el don de All Might era mucho más fuerte de lo que cualquier don individual tenía derecho a ser, este villano le tenía rencor a All Might, habiendo luchado contra él antes y apenas sobrevivido, el villano estaba detrás de algo llamado One for All, que se creía que pertenecía a All Might. Pero ahora el villano tiene razones para pensar que lo transmitió, y que Izuku fue a quien se lo dio. Todo eso pintó una imagen bastante clara. All Might tenía un don transferible, y este villano, All for One, lo quería tanto que estaba dispuesto a pasar por todo esto solo para obtenerlo. One for All sonaba como un don enorme para cualquiera, incluso para alguien que ya es tan poderoso como el héroe superior. Izuku estaba fingiendo tenerlo para poder comprarle algo de tiempo a All Might, pero realmente no tenía nada parecido en su arsenal, y si no demostraba pronto algún grado de superfuerza, si eso era realmente lo que era One for All, entonces All for One probablemente descubriría lo que estaba haciendo y dejaría de dejarlo vivir solo porque tenía un don que quería. Ja, este es tu sucesor, All Might. Un niño que ni siquiera lo usa, ni siquiera en una situación tan desesperada como esta. La primera media docena de profanadores no eran especialmente poderosos, y solo hasta que desperdiciaste a un maestro, ustedes pudieron siquiera esperar enfrentarse a mí, pero habría pensado que cualquier sucesor suyo aprovecharía cualquier oportunidad para usarlo. Además, debería estar alcanzando la singularidad en cualquier momento, así que este chico debería mostrar signos de varios dones, pero no hay nada. Solo es molesto don que destrozó Minomu, dijo la voz más fría. ¡Qué decepción! Este mocoso ni siquiera usa uno para todos, y está en las últimas. Claro, no era tan fuerte hasta hace poco, pero ¿será demasiado fuerte? Me pregunto si no puede usarlo. Tendría sentido, ya que debería haber explotado justo con el 90º usuario, dada la cantidad de poder bruto que le añadiste. All Might se rió la voz más aguda. Izuku aprovechó la oportunidad para actuar mientras el villano estaba distraído hablando con All Might. Sabía que el villano no estaba distraído, sabía que solo intentaba menospreciarlo sin meterse en sus cabezas, y probablemente estaba más consciente de lo habitual mientras monologaba, pero Izuku podía hacerlo. Tenía un plan. Echó a correr a toda velocidad, lo cual no era muy rápido en su estado de cansancio y heridas, y lanzó el puño hacia atrás como si estuviera preparando un puñetazo. El villano volvió a centrar su atención en Izuku, con la misma media sonrisa y ceño fruncido. Parecía que el villano empezó a temblar en ese momento, ya que las dos expresiones diferentes en su rostro se volvían aún más diferentes, como si cada uno esperara algo y lo temiera y lo deseara al mismo tiempo. Izuku no podía identificar una emoción a la que atribuir el temblor, así que decidió que debía ser algo que ambos, personalidades. Realmente no entendía qué le pasaba a ese tipo, y no estaba seguro de querer saberlo. Siguió corriendo hacia el villano mientras el hombre alto y canoso volvía a hablar, sin apartar la mirada aterrorizada y alegre de él ni un segundo. ¿Por fin usas tu as bajo la manga? Debería sentirme honrado, entonces. El gran sucesor del símbolo de la paz, ¡qué broma! Dijo la voz aguda, sorprendentemente la más dominante de las dos ahora. ¡Qué lástima! La cosa se estaba poniendo interesante. Estaba a punto de compartir algo contigo que creo que te interesaría, All Might. Gritó la voz grave, aparentemente en un último intento por controlar su cuerpo anfitrión. Izuku notó que el villano no esquivaba ni preparaba ningún contraataque. Quizás planeaba resistirlo. Probablemente sí, pero Izuku tenía que aparentar tener un as bajo la manga, y una fuerza al nivel de All Might era sin duda una carta de triunfo, sobre todo después de que el villano acabara de luchar contra esa misma fuerza.
Izuku alcanzó al villano y echó ambas manos hacia atrás, sintiendo cómo se evaporaban las vendas de la mano derecha y el guante de la otra. Entonces, las lanzó hacia el villano, golpeándolas contra su pecho desnudo y completando el circuito necesario para activar su don en ambas manos. La aniquilación se extendió en un pulso devastador desde el pecho del hombre, extendiéndose hasta los hombros y la parte inferior del torso antes de ralentizarse y ser repelida por lo que parecía ser otro don curativo. Olas de aniquilación recorrieron al villano, su piel y músculos se convirtieron en ceniza y polvo, sanando al instante, solo para ser aniquilados de nuevo. Izuku empujó sus manos más adentro del hombre cuando pudo, alojando sus manos dentro del villano para que su Kirk trabajara de adentro hacia afuera, causando que el villano quedara paralizado de una manera extraña, al igual que el Nomu. Ese ciclo continuó por unos instantes, con Izuku gritando mientras finalmente se desataba de nuevo y liberaba parte de esa energía ardiente de su cuerpo, poniendo todo su empeño en acelerar decimación y reducir al villano a la nada, incluso sabiendo que no funcionaba así. Izuku no estaba seguro de si alguna vez podría controlar la velocidad con la que funciona diezmar, incluso si ya había aumentado su velocidad por sí solo. No era algo que pudiera entrenar, pero podía ponerse en situaciones donde fuera más o menos efectivo, como hundir las manos en el torso del villano entre fluctuaciones de su don regenerativo. El villano también gritaba, pero en realidad pronunciaba palabras, a diferencia del rugido incoherente y animal de Izuku, de esfuerzo y dolor, mientras sus heridas se agravaban por el ataque. Oh, All Might, mira esto. Dijo la voz fría, mientras la voz aguda seguía gritando. Tu sucesor está matando a mi anfitrión. Qué lástima, porque llevaba mucho tiempo planeando usarlo. Después de todo, Tenko Shimura es alguien muy especial para ambos, ¿no te parece? Izuku miró a All Might, que seguía atacando, y vio a un hombre congelado y destrozado. De repente, parecía tener el doble de años, y la mirada en sus ojos era casi tan desgarradora como la que daría en su verdadera forma. Tenía la boca abierta, la mandíbula caída en una inquietante muestra de miedo y negación. Izuku nunca había visto a All Might tan perdido, ni siquiera ese día en la azotea. ¿Quién era Tenko Shimura? Obviamente, era alguien importante para All Might, por la reacción, pero no era el nombre de ninguna familia pública, y. Izuku se sintió estúpido. Por supuesto que no habría ninguna familia pública del héroe número 1. Detuvo su ataque verbal al villano y se quedó tan silencioso como All Might ante la mirada perturbada y desconfiada en los ojos del héroe. El único sonido restante en la plaza eran los gritos del anfitrión, Tenko Shimura. ¿Shimura? No, eso es mentira. ¿Dónde? Mi amo no tenía familia. Dijo All Might, poniéndose de rodillas por fin. No públicamente, pero tengo maneras de obtener información que otros no pueden. Así fue como me enteré del pobre Tenko y de cómo su familia abusaba de él. Parece que el pequeño Kotaro no llegó a ser el mayor fan de los héroes después de todo. All for One rió. ¿Pero por qué no, Kotaro? Ya había oído ese nombre, pero ella nunca, ¿por qué? All Might se tambaleó al hablar, con la voz entrecortada por una emoción no sentida. Bueno, no estaría bien que la villana más poderosa de Japón persiguiera a su hijo, ¿verdad? Así que lo abandonó, dejándolo crecer sin una verdadera madre. Kotaro se sintió defraudado por los héroes, porque su propia madre lo había entregado para que fuera uno. De adulto, Kotaro tuvo un hijo, Tenko. Nació en un hogar que odiaba la sociedad de los héroes, pero el pobre Tenko quería ser uno. Su padre, All Might, lo golpeaba, lo reprendía y maltrataba hasta que renunció a sus sueños. Al principio, solo iba a robarle el don de caminar aéreo a Tenko y usarlo en nuestra próxima pelea, derrotarte usando un poder tan similar al de tu propio maestro, pero luego vi el odio que albergaba, el potencial que acechaba en su corazón, así que le di mi propio don. Vi cómo mi hermano pequeño ha empezado a desear sucesores, así que nombré a Tenko Shimura mi propio sucesor, mi próximo yo. Ahora, él es lo que ven ante ustedes. Completamente consumido por su odio. Para ti. Él soy yo, y ahora mismo tu alumno lo está destrozando. ¿Qué te parece eso por la paz, All Might? All for One continuó por encima de los gritos de Shimura.
All Might estaba completamente inmóvil, arrodillado en el suelo, mirando boquiabierto el espectáculo que tenía ante sí. Izuku empezaba a sentir las manos entumecidas, y sabía que pronto tendría que parar. All Might solo necesitaba levantarse y seguir luchando, eso era todo. Izuku sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero necesitaba recomponerse. Izuku contaba con él, toda la clase contaba con él, y si All Might no podía levantarse y luchar ahora mismo, ¿para qué estaba allí? Izuku respiró hondo para tranquilizarse y gritó. All Might. Por favor, levántate. No puedes simplemente apagarte. Necesito que me ayudes con esto. Gritó, pero su voz se perdió entre los constantes e incesantes gritos de dolor de Shimura y algo más que le puso la piel de gallina a Izuku. ¿Qué hay de eso, All Might? ¿Aún tienes la voluntad de luchar cuando sabes que acabarás con la sangre de tu amo? Respóndeme, bufón. ¿De verdad vas a dejar morir a tu inútil sucesor? Chilló All For One. El villano empezó a moverse con lo que parecía un gran esfuerzo. Los huesos de su brazo casi crujieron por la fuerza que imponía en sus ligeros movimientos, y sentía que el aire era pesado, igual que las otras veces que había demostrado su impresionante fuerza. El villano se disponía a atacar, e Izuku tuvo la corazonada que solo alguien en peligro mortal tiene, de que no se levantaría si lo atacaba de frente. Todo se desarrolló entonces a cámara lenta en esa fracción de segundo donde todo pareció suceder a la vez. El villano no había intentado atacar, simplemente colocó su mano sobre el rostro de Izuku con suavidad. Entonces, un dolor insoportable recorrió su cuerpo como nunca antes había sentido, un dolor peor que el agujero negro de 13 desgarrando su carne, y todo venía de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Era como si cada célula de su cuerpo intentara liberarse e ir en una dirección diferente a las demás, y era un dolor tan intenso que Izuku quedó cegado por él por un breve instante. Entonces, todo lo que vio fue rojo. No era por ira, aunque aún lo consumía ese deseo inagotable de vencer a este villano. No, esto era diferente. Era como si arcos rojos de relámpagos salieran de Izuku, rayos de poder puro y peso que sentían como si toda la tensión de su cuerpo lo abandonara. Ese rayo rojo surgió en el aire y se mantuvo allí por un instante mientras el cuerpo de Izuku se relajaba, con las manos atrapadas en el torso del villano y aún diezmándolo, pero en menor grado y disminuyendo rápidamente. Fue como si le estuvieran arrancando la esencia, e Izuku casi se desmaya de nuevo, pero entonces ocurrió lo segundo. Una ráfaga de aire masivo le apartó el cabello de la cara a Izuku y lo mantuvo despierto. El villano salió volando de inmediato, la presión en sus manos se liberó por completo, y toda la vitalidad y fuerza que le habían arrebatado le fueron devueltas de repente, como si hubiera sido curado como en un videojuego. Miró y vio a All Might allí de pie, alto y fuerte, pero aún sangrando por un costado del pecho. Tenía el puño en alto, probablemente significando que había atacado al villano una vez más, e Izuku sonrió antes de mirarse las manos para asegurarse de que aún estaban listas para usar su don. Lo estaban, pero hubo algo más que llamó su atención. Las piernas del villano estaban ahí, pero su torso no. La división probablemente ocurrió justo en el punto en que las manos de Izuku lo tocaron, cerca de la mitad del torso, lo que significó que su mitad inferior cayó al suelo en un montón de músculos y huesos increíblemente poderosos. Parte de sus entrañas se desprendieron y cayeron al suelo, e Izuku apartó la mirada para no vomitar. Levantó la vista y vio la mitad superior del villano volando por los aires, las dos voces riendo al unísono una vez más. Actuaba como si no lo hubieran partido en dos, y honestamente, eso fue lo que hizo vomitar a Izuku. ¿Qué tan inhumano era este All For One si podía reírse de no tener piernas? El villano aparentemente intentó detenerse en el aire, pero cayó rápidamente y golpeó el suelo con un fuerte impacto húmedo. Gritó algo, y Kurohiri apareció de repente, haciendo que Izuku se preguntara dónde había ido durante toda la pelea. ¿Sí, maestro?, preguntó Kurohiri, tan educado como siempre, aunque parecía que tenía un poco de sangre en su collarín metálico. Cambio de planes, Kurohiri. Nos retiramos, ya que All Might y su sucesor me han herido sin posibilidad de recuperación inmediata. Haznos retroceder ahora.
dijo el villano, con sus voces aún sincronizadas. Izuku miró más de cerca, y parecía que su Kirk curativo estaba haciendo algo, con la piel creciendo y los huesos y músculos retorciéndose muy lentamente, pero lo suficiente como para considerarse activo. Parecía que esa cantidad de daño estaba afectando tanto al cuerpo del villano como a su Kirk regenerativo después del daño que ya había recibido en tan poco tiempo. Izuku sintió en silencio que el corazón le daba un vuelco al oír que iban a retirarse, pero luego procesó la sangre en el brazalete de Kurohiri y sintió un nudo en el estómago al pensar a quién podría haber pertenecido. Era muy posible que fuera la propia sangre de Kurohiri, pero una docena de posibilidades diferentes se le cruzaron por la cabeza en ese momento, y no tuvo la paz ni la tranquilidad para considerarlas todas sin entrar en pánico. Y entonces desaparecieron, así de simple, con Kurohiri y All For One saliendo de Luz y la plaza central en silencio. All Might recuperó su forma original y se tambaleó ligeramente, como si fuera a caerse. Izuku sintió de repente que sus extremidades pesaban más que la tierra misma, y sintió una fuerte fuerza que lo arrastraba hacia abajo. Miró a All Might y vio al hombre alto y delgado como un rastrillo observándolo. Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una insinuación de preocupación y curiosidad, e Izuku hubiera querido indagar en lo que acababa de suceder, pero estaba bastante seguro de que sus ojos se cerraban y no lo hacía a propósito. Vamos a hablar, dijo Izuku, con la voz ronca de tanto gritar. Entonces, cayó al suelo con un golpe sordo, el sonido amortiguado en sus oídos mientras finalmente sentía que la adrenalina se desvanecía de su sistema y el impacto se asentaba. Lo había logrado. Había salvado a All Might, y no había muerto para hacerlo. Eso le demostraría. Eso les demostraría a todos que podía ser el héroe más grande que jamás haya existido, y que podía hacerlo con su poder maligno. Era una lástima que All For One y Kurohiri hubieran escapado. Serían problemas más tarde, pero por ahora, Izuku podía apreciar la sensación de haber salvado al héroe número uno de una muerte segura y haberle demostrado que estaba equivocado. Aunque, Izuku tenía el presentimiento de que Aizawa le contaría todo lo que hizo, y que le esperaba una discusión a gritos con su madre cuando volviera a casa, aunque no tenía ni idea de cuándo sería. En general, era agradable saber que lo había logrado. Izuku fue un héroe ese día y nadie podía decir lo contrario. Izuku se despertó sobresaltado tras desmayarse. Estaba en una habitación casi blanca, un lugar que aún no conocía del todo. Girar el cuello era como intentar levantar un coche, así que seguía mirando al techo. Arrastrar las manos para frotarse la cara era igual de infernal, pero al menos lo consiguió. Izuku se pasó los dedos por la cara, aliviando el entumecimiento del cuerpo mientras recuperaba el sentido del tacto. Cuando recuperó la sensibilidad, se dio cuenta de que su mano derecha tenía un dedo menos del que recordaba. Se sobresaltó de nuevo, extendió la mano e incorporó inconscientemente, algo de lo que se arrepintió en cuanto todo su cuerpo se tensó y se encendió de dolor, manteniéndolo inmóvil en esa nueva posición. Izuku miró su mano, preguntándose qué demonios había pasado, cuando los recuerdos del ataque del villano volvieron a inundarlo. Gimió, mirando fijamente a través del espacio vacío donde debería haber estado su dedo corazón. Cuidado, chico, te lastimarás más si te revuelves. Dijo Recovery Girl, apareciendo en su visión desde su lado. Izuku giró el cuello con gran esfuerzo para mirarla mientras ella comprobaba que todo seguía bien. ¿Dónde estoy?, preguntó Izuku. ¿Dónde más? Llevas un rato inconsciente y te dieron una buena paliza, pero no esperaba que perdieras la memoria. Dijo Recovery Girl, con un tono demasiado alegre para el tema de conversación. Sí. Espera, ¿cuánto tiempo dormí?, preguntó de nuevo. Has estado inconsciente desde ayer, cuando ocurrió el ataque. Tu resistencia estaba agotada, así que no pude usar mi don para curarte de inmediato, por eso aún sientes dolor. Mi don estimula el proceso natural de curación, lo que consume mucha energía, así que tengo que esperar a que puedas moverte para curarte adecuadamente, explicó Recovery Girl. Tiene sentido. ¿Cómo están los demás? ¿Mis compañeros, los profesores?, preguntó Izuku con pánico en la voz. Todos están bien, chico.
Fuiste el único estudiante con heridas importantes, y Aizawa y 13 se defendieron bien. All Might fue el único que resultó herido en todo ese lío, aparte de golpes y rasguños, dijo Recovery Girl, señalando a Izuku. Estirando el cuello hacia el otro lado, Izuku vio que la verdadera forma de All Might yacía en la cama junto a él. Estaba despierto, pero en silencio, mirando por la ventana mientras parecía estar pensando profundamente en algo. Izuku quiso gritar sorprendido, pero se contuvo por ahora. No serviría de nada gritar. En cambio, suspiró. La visión del cuerpo demacrado de All Might le recordó la primera vez que lo vio, cuando fue aplastado. Los hombros de All Might se tensaron, lo que le indicó a Izuku que sabía lo que debía hacer, lo que debía decir. Izuku respiró hondo y habló. All Might, ¿estás bien?, preguntó Izuku, haciendo que el hombre demacrado lo mirara con las cejas levantadas. Lo estaré. Mi condición anterior se agravará, pero sobreviviré. ¿Cómo te sientes?, preguntó All Might. Me siento bien. Bueno, aparte de esto. Izuku levantó la mano, la que le faltaba un dedo. Probablemente me cueste acostumbrarme. Recovery Girl, ¿no puedes salvar el dedo?, preguntó All Might. Una vez más, no soy una hacedora de milagros. Si no puedes hacerlo sin mi don, no puedo hacer lo posible. Lo único que hago es acelerar lo que ya iba a suceder, así que ese dedo, me temo, se ha perdido, explicó la mujer mayor. Los trasplantes y las prótesis son una opción, ¿verdad?, preguntó Izuku. Sí, aunque los trasplantes tienen un riesgo de rechazo, por lo que las prótesis suelen ser la mejor opción. Sin embargo, esta opción también presenta algunos problemas, principalmente el hecho de que aún eres joven y las prótesis se te quedarán pequeñas rápidamente, lo que significa que podrías necesitar una nueva en cuestión de meses o semanas. Wa cubrirá cualquier opción que elijas, pero debes tener en cuenta las ventajas y desventajas, dijo Recovery Girl. Necesito hablar con mi mamá antes de decidir, dijo Izuku, mirando su mano derecha con pavor. ¿Qué le iba a decir? De acuerdo. Pueden irse a casa mañana, después de una sesión de sanación esta noche. Luego, podrán hablar sobre sus opciones. Mientras tanto, creo que tienen algunas cosas que discutir, dijo Recovery Girl, sonriendo con suficiencia mientras se daba la vuelta para irse. Izuku volvió a mirar a All Might y notó que los músculos de su cuello le dolían cada vez menos y estaban menos tensos que hacía unos momentos. Estuvo de acuerdo. Ambos necesitaban hablar. All Might asintió, y Recovery Girl les dio un poco de privacidad saliendo de la habitación, de la enfermería, y cerrando la puerta tras ella. Se quedó en silencio por unos instantes. Izuku simplemente miró a All Might. Su cuerpo débil y frágil, y la mirada pesada en sus ojos, eran testimonio de cuánto había dado al pueblo de Japón. Izuku solía asociar esta forma suya con su verdadero ser, con cómo lo veía en su peor momento. Pensó que podría empezar a pensar de otra manera a partir de ahora, al ver lo que All Might había soportado durante tanto tiempo. Izuku dejó escapar un suspiro dificultoso y cerró la mano izquierda en un puño. Estuviste increíble, dijo All Might, adelantándose. Gracias. Estaba improvisando sobre la marcha, pero salió bastante bien, respondió Izuku. Difícilmente diría que esto es suficientemente bien. All Might señaló el estado de su cuerpo y el de Izuku. Bueno, no estamos muertos, bromeó Izuku, pero no podía sonreír en ese momento, todavía estaba demasiado cansado y vacío para hacerlo. Es cierto, aunque gracias a ti sobrevivimos, admitió All Might. Que te lanzaras me dio el tiempo que necesitaba para reunir fuerzas y ejecutar ese último movimiento. También me salvaste la vida, así que te lo agradezco, Izuku Midoriya. Lamento no haber podido evitar que te hicieran tanto daño, pero tú eres la razón por la que nadie murió en aquel entonces. Fuiste mi héroe, y te doy mi gratitud y mi agradecimiento. Izuku esperaba que All Might dijera algo así, pero oír al símbolo de la paz decir que Izuku era su héroe. Luchó por no sollozar ni llorar ante la opresión en el pecho y el escozor en los ojos por las lágrimas contenidas que querían caer. No me agradezcas. Solo dime por qué. ¿Por qué estaban esos tipos allí en primer lugar? ¿Qué es uno para todos y por qué ese tipo de todos para uno lo perseguía?
Preguntó Izuku, con la voz entrecortada por el esfuerzo de mantener la compostura. La expresión sombría de All Might se ensombreció considerablemente. Parecía perdido, pero extrañamente decidido al mismo tiempo. Si te lo cuento, debes prometer que jamás dirás ni una sola palabra a nadie, jamás. Solo 4 personas aparte de mí conocen este secreto. El director, Recover Igel, una buena amiga mía y un antiguo profesor que me ayudó a entrenar. Ni siquiera la Comisión de Seguridad Pública de Héroes sabe este pequeño detalle, ¿entiendes? Dijo All Might. Sí. Muy bien, entonces. Mi don no es mío, me lo dio mi maestro, quien también lo recibió de otra persona. Es una antorcha sagrada, llevada por un legado de héroes que se ha mantenido desde el amanecer de los dones, y que tiene un solo objetivo: oponerse a todos para uno. El nombre ese don es uno para todos, y yo soy su octavo portador. Todos para uno es un monstruo, un demonio con forma de hombre que ha estado vivo desde el amanecer de los dones, y que tiene el poder de dar y recibir dones a su antojo. Creí haberlo derrotado hace 6 años, pero me equivoqué, y ahora ha vuelto para tomar uno para todos para siempre, aunque cree que debo habérselo pasado ya a alguno de los chicos de tu clase, lo que admito que era mi objetivo cuando acepté el puesto de profesor, explicó All Might. Izuku se quedó paralizado de nuevo. Claro, había pensado todo eso, pero que lo confirmaran y supiera que All for One era aparentemente inmortal y que este don, uno para todos, se suponía que debía ser otorgado a uno de sus compañeros. Quería arremeter contra él, llamar idiota a All Might por planear entregarle a un niño el poder del héroe número 1, por poner en peligro a su clase por ello, y por no asegurarse de haberlo derribado de verdad hacía tantos años. Pero Izuku no podía. Necesitaba tratar esto con el respeto y la madurez que All Might claramente creía que tendría al contarle todo esto. Así que Izuku respiró hondo e hizo todo lo posible por formular una respuesta coherente. Bueno, simplemente voy a ignorar que planeabas darle el poder definitivo a un estudiante de preparatoria y que perdí un dedo porque no hiciste doble clic. ¿Cuál era exactamente tu plan para pasarle uno para todos? Solo retirarte. El país te necesita, probablemente más que nunca si todos para uno regresa, dijo Izuku. No lo sé. Tendré que replantearme mi plan. Lo que sí sé es quién quiero que me suceda y se encargue de One for All cuando esté listo para cederlo, dijo All Might, sonriendo levemente mientras miraba a Izuku a los ojos. ¿Quién? ¿Es Kirishima? Le iría genial. O Ida, aunque esté un poco estirado. Quizás Uraraka, es perfecta, divagó Izuku. Sin embargo, se distrajo pensando en Uraraka y se quedó en silencio después de eso, frunciendo el ceño mientras miraba a All Might con un ligero rubor en las mejillas. Todas son buenas decisiones, aunque sospecho que tienes preferencias con el joven Uraraka, dijo All Might, provocando que el ligero rubor que calentaba el rostro de Izuku se convirtiera en un rubor furioso. Pero no planeo convertir a ninguno de esos admirables aspirantes a héroe en mi sucesor. Entonces, ¿quién es tu elección? Preguntó Izuku, frunciendo el ceño porque no entendía la mirada que All Might tenía en sus ojos. Tú, joven Midoriya. Izuku se quedó paralizado al comprender a qué se debía esa mirada de All Might. Soltó un suspiro áspero, sintiendo el corazón latir con fuerza contra sus costillas doloridas mientras lo procesaba. All Might quería que Izuku aceptara One for All. ¿Por qué? Izuku no creía tener madera de símbolo de la paz, aunque quisiera ser el héroe más grande. No quería ser un símbolo de la paz, quería ser su propio héroe, separado de All Might, no solo una versión más de él. Eso iría en contra de todo lo que intentaba hacer. Izuku miró a All Might a los ojos una vez más e hizo todo lo posible por calmar su respiración. ¿No? Preguntó All Might, su mirada satisfecha transformándose en una curiosidad morbosa. No lo quiero. Elige a otra persona, aclaró Izuku con voz temblorosa. ¿Pero, por qué? Preguntó All Might con voz distante y etérea, como si estuviera en shock. Podría preguntarte lo mismo. ¿Por qué me elegiste? Replicó Izuku. Ayer estuviste increíble, más héroe que nadie en ese ataque. Sin duda, más héroe que yo.
Tú, el estudiante, terminaste teniendo que salvarme, el héroe número 1 en Japón. Eso me demuestra que tienes agallas, una fuerte brújula moral y la determinación de seguir adelante cuando enfrentas obstáculos. Cuando te miré ayer, no vi a un chico, apenas en la escuela secundaria. Vi un espíritu feroz que se negó a ceder ante una fuerza abrumadora, incluso sabiendo que no podías hacer mucho. En ti, vi la esencia misma de lo que es One for All y lo que sus portadores se han esforzado por ser desde su inicio. Vi todo lo que quería ser cuando era niño, y todos los ideales que he trabajado para defender brillando a través de ti mientras te mantenías firme y firme. Vi al portador ideal de One for All, aquel para quien fue creado, dijo All Might. Bajó las piernas de la cama y se puso de pie lentamente, poniéndose de pie mientras miraba a Izuku con sus penetrantes ojos azules, ocultos por las sombras. Izuku Midoriya, quiero que seas tú quien herede mi don y continúe mi legado como el héroe número 1. Aún así, no, gracias, dijo Izuku. ¿Por qué no? All Might prácticamente gritó mientras volvía a la cama, acompañado por un gemido de los resortes en su interior. No lo quiero. Desde que tengo memoria, he querido ser un héroe. Desde que tenía 6 años, he necesitado serlo. Desde aquel día que nos conocimos y hablamos en aquella azotea, he necesitado ser un héroe con mis propias manos y la sangre que han derramado. Aunque tuviera un don propio de un villano, aunque haya acabado y cambiado tantas vidas, aunque haya causado mi parte de dolor, quiero ser un héroe. ¿Sabes por qué? Dijo Izuku. All Might no respondió. Es porque quería ayudar a la gente. Es porque necesitaba expiar mis malas acciones. Es porque el mundo me menospreció y me hizo sentir que todo era culpa mía, que estaba mal por haber nacido. Es porque me dijiste que no podía hacerlo. Toda mi vida ha estado consumida por la ira, el dolor y la tristeza por cómo han ido las cosas. Estoy decidido a no permitir que ese tipo de sufrimiento le vuelva a suceder a nadie. Estoy decidido a seguir este camino y lo haré con mi propio don. Con las herramientas que me dieron para matar y causar destrucción, forjaré un camino para que otros superen ese dolor y esa miseria. Consolaré a un niño perdido y asustado con el toque de la muerte, y lo haré solo, porque así es como debe ser. Aceptar el uno para todos, usar tu poder para impulsarme, no ayudaría a mi causa. Lo siento, All Might, pero necesito convertirme en un héroe solo con decimación, para poder demostrar, el mundo que me lastimó, me frenó y me deprimió, que soy mejor que todo lo horrible que me ha pasado en el pasado, y que puedo convertir esos terribles recuerdos en un cambio positivo para quienes más lo necesitan. Seré el héroe número 1, de eso estoy seguro, y no quiero que One for All lo haga. Así que dáselo a alguien más. Izuku respiró hondo tras su medio discurso, medio confesión. Miró a All Might directamente a los ojos mientras rechazaba su oferta y admitía sus verdaderos sentimientos. Tras un momento de silencio, y con All Might extrañamente dolido, Izuku se dio cuenta de que lo que había dicho podría haber sido un poco duro y se apresuró a corregirse. Me encantaría ayudarte a encontrar un sucesor, pero no soy el indicado. Lamento si te ofendí, pero necesitaba decirlo, dijo Izuku. Y necesitaba oírlo. Lo siento mucho, joven Midoriya, por todo lo que ha pasado, por todo lo que has pasado. Me he arrepentido de las palabras que te dije ese día desde que dejé esa azotea, pero aprender más sobre ti, ver lo bien que te ha ido en clase y poder seguir con vida gracias a tu intervención, me ha enseñado algo. Me equivoqué al decir que no podía ser un héroe, y me equivoqué al pensar que podría mejorar las cosas con solo decir unas pocas palabras inútiles sobre heroísmo y esperanza. Te lastimé, joven Midoriya, y por eso me disculpo humildemente. Agradezco tu ofrecimiento de ayuda, independientemente de tu estatus como mi sucesor, y espero poder ganarme tu respeto siendo el mejor maestro posible en el futuro, dijo All Might con ese mismo tono cansado y hueco que siempre tenía en su verdadera forma. Izuku volvió a suspirar. Esta conversación estaba resultando muy emotiva. Se alegraba de haberla tenido, ya que había estado seguro de que All for One simplemente lo mataría en varios momentos de la batalla. Izuku guardó silencio un rato, disfrutando de la sensación de estar vivo después de que algo así hubiera ocurrido.
Volvió a mirar su mano derecha, preguntándose si podría usarla igual que antes. Claro que no, se dio cuenta, porque le faltaba un dedo. De nuevo, era algo a lo que tendría que acostumbrarse, probablemente con una prótesis, pero ya lo averiguaría más tarde. Por ahora, Izuku se conformaba con saber que estaba vivo, que tanto él como All Might estaban a salvo, y que, de alguna manera, se habían reconciliado después de tantos encontronazos. Izuku sabía que el conflicto era principalmente suyo, y ahora veía que estaba siendo inmaduro. Debería haber estado intentando aprender de All Might todo este tiempo, porque, le gustara o no a Izuku, seguía siendo el héroe número uno y aún tenía valiosas lecciones que enseñarle. Izuku sonrió, sabiendo que podía mirar hacia el futuro ahora que se había reconciliado con All Might y había superado la primera semana de clases sin morir. Era un calificativo extraño para pasarlo bien, pero era el que se había visto obligado a superar. A pesar de las dificultades que lo habían dominado, Izuku había superado su primera semana de preparatoria y estaba listo para afrontar el resto de su vida, sin el peso de la ira, la tristeza ni las terribles experiencias de su pasado. Izuku ya se había liberado de ellas y podía esforzarse por convertirse en la mejor versión de sí mismo. El tiempo transcurrido entre su conversación con All Might y el momento en que finalmente le permitieron irse a casa transcurrió rápido y en silencio. All Might no dijo mucho más, e Izuku tampoco, presintiendo que sería mejor que no solo hablaran de su, y era raro decirlo, su secreto. Izuku sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima en los días posteriores a su encuentro íntimo con All Might, como si finalmente hubiera logrado librarse de algo que lo había aferrado durante siglos, tanto que no recordaba bien cuándo se había vuelto tan pesado. Solo que sabía exactamente cuándo había empezado y quién se lo había contagiado. Bueno, eso era injusto, ya que All Might no era del todo culpable de la continua ira de Izuku. Podría haber olvidado el pasado hacía mucho tiempo, pero Izuku había querido estar enojado, porque eso lo impulsaba a alcanzar aún más. Pero ahora que había hablado con All Might, sintió que la ira lo abandonaba. Al mirarlo, no sentía amargura ni enojo, sino calma, y esa sensación era prácticamente desconocida para Izuku después de la semana loca que había tenido. Así que, sí, se estaba adaptando a la nueva dinámica a su propio ritmo. La otra cosa en la que pensaba era en su dedo amputado. No podía mover los dedos que le quedaban de esa mano para no agravar el daño, pero incluso sin moverlos de vez en cuando para sentir la nueva brecha en su sentido del tacto, siempre podía presentirlo, siempre notaba que algo no iba bien. El día que Izuku pudiera irse, el sábado, sería el día en que decidiría si quería un dedo trasplantado o una prótesis, y para eso, hablaría con su madre. Honestamente, Izuku no sabía cómo reaccionaría. Desde que tenía memoria, Inko había apoyado su sueño, pero ¿sería esto demasiado? Primero, todo el asunto con Bakugo, y ahora un ataque de villano, ambos en la primera semana de clases. Sería enfática, le aterraría perder de vista a Izuku para siempre. Izuku se preguntó si tendría que convencerla para que lo dejara quedarse en la UA, pero lo olvidó por ahora. Tenía que concentrarse en su tarea. Recuperar una mano de 5 dedos. Ese fue el pensamiento que resonó en su cabeza mientras salía del coche en el que Wa lo había enviado a casa. Se miró la mano lastimada mientras se acercaba a las escaleras que conducían a su apartamento. Seguía vendada, hasta el codo, y tendría que seguir vendada hasta que decidieran qué hacer. Recovery Gel lo había curado lo mejor que pudo, lo que significaba que había piel bajo las vendas y que todo estaba curado, salvo el dedo. No sabía cómo lucirían las cicatrices, y no quería saberlo, pero tarde o temprano tendría que verlas, así que supuso que tendría que aceptarlo. Izuku logró subir las escaleras con sus piernas cansadas y finalmente llegó a casa después de lo que parecían años. Izuku abrió la puerta, se quitó los zapatos y la cerró. El ruido de una sartén a lo lejos le hizo saber que Inko la había oído de inmediato y que la estaba esperando, a pesar de lo que se hubiera intentado hacer creer. Siempre había sido así, reaccionando de la misma manera cada vez que él tenía su primer día de clases, o en las raras ocasiones en que la escuela reportaba lo sucedido con Bakugo, aunque nunca era cierto.
Izuku se permitió sonreír cuando ella apareció en el pasillo, corriendo hacia él, pero deteniéndose a mitad de camino, deteniéndose con piernas temblorosas y extendiendo vacilante la mano hacia él con la misma energía ansiosa. Está bien, hazlo, dijo Izuku, y fue entonces cuando la presa se rompió. Inko reanudó su carrera, medio paso y se estrelló contra Izuku de cabeza, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que él no pudo corresponder, con los brazos colgando flácidos para evitar cualquier error. Quería, por supuesto, pero no podía. Decimación había crecido demasiado para eso. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas mientras se preparaba para la conversación que tendrían que tener. Dejó que Inko lo abrazara todo el tiempo que necesitara, y honestamente, él también lo necesitaba. Mientras se abrazaban en el corto pasillo, Izuku sintió que sus piernas flaqueaban. Izuku e Inko cayeron de rodillas mientras seguían abrazados, e Izuku de repente se dio cuenta de lo estúpido que había sido durante todo el ataque. ¿Y si hubiera muerto? Obviamente, sabía que era una posibilidad, pero eso significaría que su madre estaría sola. ¿Y si hubiera tenido un poco menos de suerte y ella se hubiera quedado sin nadie? Izuku dejó de llorar al pensar en esos pensamientos, y su mente le abrumaba el corazón, obligándolo a comprender. Claro, había actuado heroicamente, pero ¿significaba eso que había hecho lo correcto? Izuku no notaba la diferencia, o si siquiera la había. El abrazo duró unos 5 minutos, hasta que Inko jadeó se puso de pie apresuradamente para jalar a Izuku hacia él. Debes tener hambre y estar cansado. Lo siento mucho, Izuku, no sé en qué estaba pensando. Dijo, con el pánico deslizándose por su voz. Estoy bien. De hecho, necesitamos hablar. Supongo que Wa te contactó para contarte lo que me pasó, dijo Izuku. Inconscientemente, apartó la mano derecha de Inko, que estaba escondida tras su cuerpo, mientras la izquierda tomaba la de ella cuando ella se ofreció a ayudarlo a levantarse. Frunció el ceño, pero no movió la mano herida. Sí, dijo Inko, con cara de que se le saltarían las lágrimas. Ay, Izuku, estaba tan preocupada. ¿Estás bien? Justo estaba preparando la cena antes de que llegaras. Siéntate y charlamos mientras comemos, ¿vale? Bueno. Izuku siguió a su madre hasta la mesa del comedor y se sentó en el lado más cercano a él. Esperó en silencio a que Inko terminara de preparar lo que fuera que hubiera hecho, sin atreverse a ofrecerle ayuda. Izuku sabía cómo se pondría. Izuku, no te fuerces. Izuku, necesitas descansar. Izuku, deberías conservar tus fuerzas. Sí, lo sabía. No le gustaba, pero lo sabía. Se sentía extraño sentirse así, como si fuera a caerse si no tenía cuidado. Lo había sentido al subir las escaleras, lo había sentido al bajar por el pasillo, y lo sentía ahora. Era un mareo persistente que acompañaba cada uno de sus movimientos, como si su propio cuerpo se balanceara sobre un pequeño pinchazo. Supuso que era la debilidad y vulnerabilidad inherentes que se asentaron tras una serie de intensas sesiones de sanación. Después de todo, había pasado la mayor parte del jueves y todo el viernes en diversos estados de consciencia, siendo sanado y descansando, así que estaba agotado. No le hacía ninguna gracia quedarse sentado sin hacer nada y dejar que su madre, agotada, se ocupara de prepararle comida, algo que él podría preparar fácilmente si se ponía de pie. Pero Recovery le había insistido antes de despedirlo que era imperativo que no agravara sus lesiones, ya que podría poner en peligro todo el proceso de curación si se salía un solo dedo del pie. Al parecer, las amputaciones y sus secuelas eran un asunto delicado, y debían tener mucho cuidado para asegurarse de que nada saliera mal y que conservara la mano intacta. Eso sin duda lo había llevado a prestar atención a sus instrucciones. Cuando Inko se unió a Izuku en la mesa, puso un tazón de curry frente a él, así como uno para ella. El curry siempre era su plato predilecto cuando estaba estresada, ya que siempre parecía calmarla. Izuku no sabía por qué, pero no indagó. En cambio, siempre se dedicaba a la comida y disfrutaba de su naturaleza picante. Si Izuku recordaba correctamente, había obtenido esta receta precisa de la madre de Bakugo, un pensamiento que inmediatamente lo hizo fruncir el ceño.
Esto había estado sucediendo desde esa prueba de batalla. De vez en cuando, estaba pensando en algo, y luego, ¡boom!, aparecía Bakugo. Era como si todo en la vida de Izuku girara en torno a él o algo así. Tal vez así fuera. Sin embargo, no podía pensar en eso, porque tenía una discusión importante por delante. Entonces, sobre mi mano, comenzó Izuku, sin haber comido aún nada de curry. ¿Puedo verla? ¿Tu mano? Preguntó Inko con el rostro tenso. Claro, suspiró Izuku. Sabía que esto pasaría. Izuku levantó la mano derecha, ya que la había dejado en su regazo debajo de la mesa. Algo lo detuvo antes de que pudiera alzarla en el aire, donde su madre pudiera verla. Era como si hubiera una pared, una extensión invisible de la mesa, más allá de la cual no podía levantar la mano. La miró, sus dedos comenzaron a temblar mientras lo intentaba, pero no podía hacerlo. Frunció el ceño, sabiendo exactamente por qué. Volvió a mirar a Inko, viendo que sus ojos dóciles se suavizaban en una especie de preocupación más amable. Ella lo miró y extendió la mano por encima de la mesa, dándole un objetivo claro, un destino en mente. Era una de las cosas de las que su terapeuta le había hablado cuando aún no estaba, tener un punto final que no dependía de que hiciera un gran gesto, solo uno pequeño. Todavía no podía hacerlo. Al final, se agarró la muñeca con la otra mano y se obligó a hacerlo, arrastrando la mano hacia arriba, y eso pareció romper el hechizo. Sus movimientos eran temblorosos y más que un poco rígidos, pero logró mover su mano mala cuando la otra lo soltó y regresó a su regazo, su brazo vendado se estiró sobre la mesa para colocar su mano derecha en la de Inko. Ella tomó su mano y la estudió cuidadosamente. Observó mientras Inko miraba el espacio en medio de su mano, la forma en que el espacio vacío se registraba como incorrecto de alguna manera básica a juzgar por la mirada en sus ojos. Izuku observó que parecía que iba a llorar, pero se mantuvo en secreto el tiempo suficiente para poner ambas manos sobre las de él mientras lo sostenía suavemente. Se sentía bien tener su mano sostenida así. Izuku no recibía exactamente mucho contacto positivo. Inko le dio tantos abrazos y besos como pudo, por supuesto, e Izuku se retorció y actuó como si no le gustara en el momento, lo cual era solo una verdad a medias, pero lo apreciaba en cierto nivel, especialmente ahora que había comenzado la escuela secundaria y el trabajo de Inko la llamaba cada vez más estos días. Durante la última semana, lo único así que había recibido había sido de Uraraka, no es que no lo hubiera disfrutado tampoco. A lo lejos, Izuku se preguntó si ella también tomaría su mano, pero rápidamente sacó esos pensamientos de su mente cuando Inko habló nuevamente. Izuku, ¿puedes contarme cómo sucedió esto?, preguntó ella, mirándolo a los ojos nuevamente. Bueno, balbuceó Izuku, sin saber cómo empezar a explicar todo lo sucedido. Decidió contar los detalles cruciales, centrarse en los momentos precisos en que se lastimó. En cierto modo, me lo busqué yo mismo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Inko. Durante el ataque de los villanos, uno de ellos me agarró y empezó a lanzarme, supongo. Me rompí un dedo bastante fuerte, pero pude. Izuku se esforzó por recordar los hechos en voz alta. No era que no los recordara, sino que, siendo sincero, los recordaba demasiado bien. Era que no quería expresarlo de forma que pareciera peor de lo que era. Izuku no quería mentir, porque era realmente malo, pero hablar de cómo un monstruo con la fuerza de All Might lo había estrellado contra el hormigón no sería precisamente una buena manera de que su madre se preocupara menos. Está bien si no puedes, dijo ella, casi en un susurro. No, puedo. Es solo que, use mi don con una persona, dijo Izuku con un tono similar, asintiendo con una expresión sombría cuando Inko respiró hondo. Sintió un ardor en el pecho que intentó ignorar. Unas cuantas veces, de hecho. Creo que eso fue lo que nos salvó, pero, Izuku tuvo que callarse cuando esa sensación que intentaba ignorar lo asaltó de repente, y sintió que vomitaría si no cerraba la boca en ese instante, lo cual hizo. Izuku se inclinó y se giró hacia un lado para no vomitar sobre la mesa y la comida que Inko tan amablemente había preparado. Esto también hizo que Izuku retrajera la mano, y casi la apretó en un puño ante la frialdad que la invadió por la falta de contacto.
Se quedó así un momento, preocupado por vomitar y arruinar su apetito sin probar nada del curry de Inco. Después de una larga semana, lo único que deseaba era disfrutar de una buena comida caliente con su familia. No podía arruinarlo también. Izuku respiró hondo y pausadamente, intentando calmarse de la repentina necesidad de vaciar el estómago. No sabía qué lo había provocado, o tal vez no había ninguna razón, pero no podía permitirlo. En realidad no había vomitado nada, solo habían sido arcadas, pero si no tenía cuidado, vomitaría y no podía hacerlo ahora mismo. Después de unos momentos, volvió a sentarse y dejó escapar un largo suspiro cuando finalmente sintió que la sensación ardiente en su pecho comenzaba a desvanecerse. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó Inko, retorciéndose las manos mientras observaba con preocupación. Estoy bien. Me pillaste desprevenido, eso es todo, dijo Izuku, sin molestarse en poner un tono alegre y una sonrisa al volver a mirar a su madre. Podría haberlo hecho si hubiera estado en la escuela, pero se sentía al menos un poco más seguro para ser él mismo en casa con su familia. Si tú lo dices. Decías. Preguntó Inko, con un tono que delataba sus palabras y sin que Izuku creyera en lo más mínimo que ella aceptaba que él estaba bien. Bien, uno de los grandullones me atacó y usé mi Donpara. Izuku lo intentó una vez más, pero ahí estaba de nuevo, una sensación de calor intenso que apareció de repente, y que lo hizo cerrar la boca y cubrirse la boca con la mano sana en un instante. No sabía por qué le estaba pasando esto, pero pensó que debía detener lo que fuera que le estaba provocando esa reacción. Izuku respiró hondo y lentamente se apartó la mano de la boca. No creo que hablar de eso sea lo mejor ahora mismo, dijo en voz baja y monótona. De acuerdo. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Inko, con una sonrisa tensa en los labios. La chica de la recuperación dijo que tenemos varias opciones para los próximos pasos, respondió, intentando levantar la mano, pero sin conseguirlo. Frunció el ceño y señaló su mano lesionada, que había vuelto a descansar sobre su regazo. Creo que las mejores opciones son un trasplante, una prótesis o simplemente dejarla. ¿Qué quieres hacer?, Inko preguntó de nuevo. Esa es la cuestión. No lo sé. Me dijeron que hablara contigo antes de tomar una decisión. Me gusta la idea de tener un dedo de verdad, pero no creo que mi don funcione. No sería mi dedo, así que no creo que Decimación lo registrara como tal y, por lo tanto, sería tan bueno como uno de plástico. Además, mi cuerpo podría rechazarlo y destruirse con la misma facilidad que el primero. Creo que quiero una prótesis, ya que se pueden reemplazar y reparar mucho más fácilmente que la piel y el hueso, dijo Izuku, racionalizando sus pensamientos en voz alta. Entonces será una prótesis, suspiró Inko. Y todo esto porque unos villanos punks decidieron causar problemas sin importancia. Izuku se tensó frente a ella. ¿Era esa la historia que contaban? A Izuku no le habían contado nada sobre el encubrimiento, así que pensó que era mejor aceptar la verdad de Inko y no arriesgarse a revelar nada sobre uno para todos o todos para uno. Ante ese pensamiento, Izuku recordó de repente cómo todos para uno lo había atacado, cómo lo había perseguido con una pasión frenética que le ponía los pelos de punta. Rápidamente empezó a comer su curry, e Inko hizo lo mismo. En definitiva, era un buen curry, pero no lograba aliviar la sensación que sentía Izuku, como si lo estuvieran observando mientras se le erizaba el vello de la nuca y los brazos. De repente, se sintió muy incómodo sentado y comiendo como si nada pasara, sobre todo ignorando lo que había sucedido cuando no pudo hablar justo antes. Algo en esta situación le parecía extraño, e Izuku no sabía qué. Probablemente era solo por haber vuelto a casa después de semejante locura, pero sentía algo más que eso, como si debiera haber estado gritando y llorando por lo sucedido, pero no le vino nada al corazón. Izuku simplemente estaba cansado, eso era todo, y solo logró comerse la mitad del curry antes de darse cuenta. Después de un rato, Izuku se puso de pie, apoyándose en su brazo sano y gimiendo mientras se incorporaba. Creo que me voy a la cama, dijo Izuku con el mismo tono plano que antes. Bien, solo asegúrate de cuidarte la mano, dijo Inko, poniéndose de pie de un salto y merodeando a centímetros de él mientras se dirigía a su habitación.
Al llegar, se giró y la vio todavía detrás de él, esperando algo. Me alegra que estés a salvo, Izuku, y te quiero mucho, ¿de acuerdo? Dijo, dándole otro abrazo que él no pudo corresponder. Yo también te quiero. Buenas noches, dijo, sin ánimo de sonreír. Después de eso, Izuku se fue a dormir, sintiéndose como si los acontecimientos de la semana lo hubieran abierto y vaciado. Esa fue su primera semana de preparatoria, y ahora solo tenía que preocuparse por las siguientes 155. Era domingo cuando Izuku despertó en su cama por primera vez en lo que parecía un año. En realidad, solo había estado ausente de casa el viernes y el sábado, desde que estuvo en el hospital tras el incidente de la USG. Izuku despertó con una sensación de fatiga que le dolía los huesos, con las secuelas de la curación de Recovery Gel aún agobiándolo, incluso después de haber pasado un día entero desde la última aplicación de su don. Izuku se levantó y se duchó, siguiendo las instrucciones sobre el cuidado de su mano derecha, y rápidamente se vistió con ropa informal, más presentable, ya que él e Inko tenían cosas que hacer ese día. Recovery Gel le había explicado el plan antes de que saliera de la enfermería el día anterior. Izuku y su madre debían asistir a una cita con Recovery Gel por la mañana para que le ajustaran una prótesis de dedo y, si tenían tiempo, para que se la colocaran y estuviera lista para usar. Izuku no estaba seguro de si tendría tiempo, debido a su segunda cita del día, pero estaba dispuesto a llevarse una grata sorpresa. Hablando de eso, su segunda cita era con Oundog, el consejero de estilo de vida de la UA. Durante esta cita, Izuku debía asistir a una evaluación psicológica para determinar si estaba lo suficientemente estable como para continuar con la clase al día siguiente. Por supuesto, Recovery Gel lo dijo de una manera mucho más amable, y técnicamente todos los presentes debían asistir a una sesión, pero como Izuku se había lesionado en la USG, era el único de su clase que aún no había tenido su sesión, y ahora se sentía más que un poco insinuado. No había nada que Izuku pudiera hacer para evitar esto, así que simplemente iba a terminar con esto y demostrar que estaba totalmente bien para volver a clases, tan pronto como tuviera su nuevo dedo. Cuando estuvo limpio y vestido, Izuku apareció en la sala de estar de su pequeño apartamento con Inko mientras miraba su teléfono, revisando las notificaciones que se habían acumulado mientras dormía. Cuando lo hizo, vio que tenía varios mensajes de texto de Kirishima, Iida, Asido y Uraraka. Los primeros mensajes, de Kirishima, decían que era un tipo duro y que estaba tan celoso que no podía ver mucha acción. Iida fue el siguiente, con su único mensaje informándole del hecho de que la escuela había terminado el último día de la semana escolar y que se esperaba que Izuku asistiera a una evaluación, que Izuku descartó con bastante facilidad. Los mensajes de Asido eran una serie de signos de interrogación y exclamación que de alguna manera podía oír. Cuando Izuku leyó el mensaje de Uraraka, dejó de caminar por la alfombra de la sala de estar y solo miró la pantalla por un segundo para permitir que su cerebro se reiniciara. Era un mensaje simple. Me enteré de que saliste de la enfermería. Espero que estés bien. ¿Te sientes cómoda con la idea de reunirte para hablar? Izuku no podía explicar el vuelco que sintió al leer que Uraraka quería verlo. Bueno, podía, pero no quería. Al darse cuenta de eso, se le encogió el corazón al recordar la última vez que la vio, cuando se aprovechó de ella para desobedecer a su maestra. Lo cual, si recordaba bien, y por desgracia era así, fue minutos después de preguntarle si tenía novio. Tenía suerte de que no lo hubiera oído en ese momento, pero ¿y si lo había oído y Uraraka era lo suficientemente amable como para no mencionarlo, porque sabía que era una estupidez preguntar eso en medio de un ataque villano a gran escala que podría haberlos matado a ambos? ¿O si lo había oído en ese momento y simplemente se apiadó de él al no rechazarlo de inmediato, como probablemente quería hacer durante esa charla? Claro que era eso, ¿qué más esperaba? Ni siquiera debería haber preguntado, ni siquiera debería haber dado por sentado nada, que era lo que lo había metido en esta situación. Una parte de él quería culpar a Kaminari por esto, por haberle metido en la cabeza preguntarle sobre su estado civil, pero Izuku sabía que no era justo. Por mucho que su conversación con Kaminari hubiera influido en sus decisiones, seguían siendo solo eso, sus decisiones.
Nadie lo había obligado a preguntarle lo que sí le había preguntado, así que solo él tenía la culpa de las consecuencias de esa pregunta. Sin embargo, la única pregunta que quedaba ahora era de qué quería hablar Uraraka. ¿Iba a pedirle que dejara de hablarle? ¿Iba a rechazar de plano sus sentimientos? ¿Cómo iba a saber siquiera lo que sentía? ¿Lo sabía? ¿Qué sentía siquiera? Izuku tenía demasiados pensamientos dándole vueltas en la cabeza, así que los dejó todos a un lado en favor de un único objetivo para el día: llegar a Aloha y asistir a sus citas. Aproximadamente una hora después de que Izuku emprendiera ese camino, tras comer y prepararse para el día siguiente, él y su madre partieron para tomar el tren a Aloha, donde les esperaban sus citas. Llegaron alrededor de las 10. Izuku acompañó a Inko a la oficina de Recovery Girl, donde estaba programada la primera cita del día. En cuanto llegaron, Izuku llamó a la puerta cerrada, que se abrió rápidamente para revelar a la pequeña Recovery Girl, quien los hizo pasar y cerró la puerta rápidamente tras ellos sin decir palabra. «Buenos días. ¿Qué tal la mano, chico?», preguntó la mujer mayor mientras Izuku e Inko se sentaban en las sillas de la oficina. «No siento mucho dolor. Hoy hace un poco más de frío y lo siento mucho más de lo habitual, sobre todo en la mano derecha, pero seguí tus instrucciones esta mañana y me cuidé lo mejor que pude», explicó Izuku. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había otra persona en la habitación, sentada en una silla frente a él. Era alta, y parecía un hombre, vestida con ropa similar a la de Recovery Girl, así que probablemente era un médico. A su lado había una caja, e Izuku podía adivinar qué contenía. ¡Qué bien! Este es el Dr. Sidan, experto en prótesis, y él te ayudará a asegurar que tu nuevo dedo sea el adecuado para ti, dijo Recovery Girl, incorporándose en la silla de su escritorio y haciendo un gesto al otro hombre, quien saludó a los dos Midoriya al oír su nombre. «Hola», dijo. «Si me permiten un tiempo para explicarles, mi don se llama escultura. Me permite crear una réplica de cualquier cosa que pueda imaginar. El único inconveniente es que no puedo crear algo de la nada, así que necesito tener materiales cerca para esculpir lo que imagino. He dejado la producción de prótesis prácticamente obsoleta en la zona, ya que con una sola consulta obtengo lo necesario para crear una extremidad o un dedo completamente nuevo para una persona, y se puede ajustar en ese mismo momento si así lo desea. Eso es genial», dijo Izuku, inclinándose hacia el hombre con la mano apretada. «Sí, diría que sí. Me permite ayudar a mucha gente, y ahora puedo ayudarte a ti, así que creo que es genial», dijo el Dr. Sidan con una sonrisa. «Espera, ¿eres pariente de los Yaoyorozus?», preguntó Izuku, de repente entendiendo que el don de este hombre funcionaba muy parecido al de su compañero de clase. «Ah, creo que fue mi padre quien dijo que yo era algo así como un primo segundo de los que probablemente oirás en las noticias». «¿Cómo lo supiste?», preguntó el Dr. Sidan, frunciendo el ceño en evidente confusión. «Su hija estudia aquí. Si podemos terminar esto lo antes posible, sería estupendo», dijo Recovery Girl, con un tono entre dulce y agitado como siempre. «Por supuesto», dijo el Dr. Sidan, riéndose de sí mismo. Se giró hacia Izuku y dijo: «Si me permite examinar sus manos un momento, podemos empezar con el proceso». «Sí, claro», dijo Izuku. Le lanzó una mirada a Recovery Girl, preguntándole en silencio si debería hacerse algo con las manos para que estuvieran presentables, o algo así, y ella simplemente le indicó con las manos que se moviera y se sentara en la cama. Izuku así lo hizo y apoyó las manos en las rodillas mientras el Dr. Sidan se levantaba y caminaba hacia su lado de la habitación. Dejó el maletín en la cama junto a Izuku mientras se ponía guantes transparentes. En lugar de estudiar su mano destrozada, el Dr. Sidan examinó con curiosidad la mano izquierda de Izuku, la que había salido ilesa de la USG, tomándola con cuidado entre las suyas y levantándola para verla desde todos los ángulos. Esto continuó durante unos minutos, con el doctor observando con calma y en silencio la mano izquierda de Izuku con perfecta concentración. Izuku miró a su madre y le dedicó una sonrisa, aunque no sintió que eso la tranquilizara, pues ella seguía mirándolo con la misma inquietud de la noche anterior.
Tras esos momentos de examen silencioso y minucioso, el Dr. Shidan tomó la otra mano de Izuku y repitió el mismo proceso, recorriéndole cada parte visible de las manos. Le tomó unos 5 minutos analizar por completo las manos de Izuku, pero al cabo de unos minutos, el Dr. Shidan las soltó rápidamente y empezó a abrir su maletín. Izuku había pensado que contenía varias prótesis de dedos, pero resultó que se había equivocado. En lugar de varios dedos falsos, había grandes bloques de materiales sólidos. Cosas como plástico, metal, alambre y otros materiales y objetos estaban cuidadosamente dispuestos en el maletín. Izuku lo miró con curiosidad, pero al recordar lo que Shidan había dicho sobre su don, todo cobró sentido. Debían de ser los materiales que necesitaba para crear sus esculturas, o al menos esta. Su sospecha se confirmó rápidamente cuando el doctor empezó a sacar las piezas de sus lugares y a encajarlas, convergiendo y aparentemente soldándose sin más ayuda que la fuerza que Shidan usaba para encajarlas. Mientras trabajaba, Izuku observó con asombro cómo todas las partes se mezclaban y se fusionaban, hasta que unos segundos después, el buen doctor sostenía un dedo completamente formado en su mano, extendiéndolo para que Izuku lo viera. El dedo parecía real, más real de lo que Izuku había imaginado que podría parecer cualquier prótesis. Cuando se le indicó, lo tomó entre sus manos, con sumo cuidado para obedecer la nueva regla sobre la activación de su don. Tocó la suave superficie, tan parecida a la piel, que le provocó un escalofrío en la espalda. Sinceramente, le parecía un poco surrealista mirar y sentir la textura y la forma de ese dedo, pues coincidía exactamente con el tono de su piel, y al compararlos, este dedo falso y el real de su mano izquierda parecían idénticos. Se acercaba al valle inquietante, ya que se veía y se sentía igual que un dedo real, y lo sostenía como si no lo fuera. Lo único que le impedía pensar en sostener un dedo incorpóreo era la pequeña hendidura en un extremo, donde se uniría a él. Izuku pasó un dedo por el interior de la hendidura, palpando la suave sustancia plástica o arcillosa de la que estaba hecho. Volvió a mirar al doctor y vio que estaba esperando pacientemente con la mano extendida, lo que le decía a Izuku que el hombre quería recuperar su creación. Izuku depositó rápida y cuidadosamente el dedo en las manos del Dr. Shidan. Una vez hecho esto, el doctor comenzó el proceso de inserción. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente colocar la prótesis en el encaje. La prótesis se adhiere por succión, así que solo hay que presionarla donde debe ir y se pega. ¿Listo?, preguntó Shidan, mirando a Izuku con importancia. Listo. El Dr. Shidan asintió, levantó con cuidado la mano derecha de Izuku y le indicó que la mantuviera donde estaba. Recover Igel se levantó de su asiento y se detuvo junto a Izuku, quitándole los vendajes de la mano y exponiéndolos a la vista de todos, y el espectáculo no era agradable. La piel de Izuku estaba marcada por el incidente de la USG, tanto que ya ni siquiera parecía piel, sino los paneles de madera manchados del suelo, con el mismo patrón deformado presente en su piel. La cicatriz era irregular, extendiéndose desde donde comenzaba su dedo, desgarrando el dorso de la mano y extendiéndose hasta aproximadamente el codo, donde habían llegado los vendajes. Izuku había evitado mirar las cicatrices esa mañana en la ducha, aunque había echado un vistazo, y aún hacía una mueca cuando se vio obligado a mirar los restos destrozados de su mano. Además, la cicatriz se envolvía y deformaba la piel de la palma de su mano, ocupando casi la mitad del espacio en un gran corte. Izuku no pudo evitar sentir dolor al mirar su brazo cicatrizado, acompañado por la expresión desconsolada en el rostro de su madre. Lo extraño era que dolía, pero no de forma intensa. No era un dolor intenso, ni siquiera un latido sordo. Era similar al recuerdo del dolor, algo que Izuku sabía que alguna vez estuvo presente, pero que ya no existía. Tal vez solo era su mente esperando que algo con un aspecto tan retorcido doliera, pero no pensó mucho en ello antes de que el Dr. Shidan se acercara de nuevo con la prótesis. Shidan tomó la prótesis y la presionó con cuidado contra el espacio de donde una vez brotó su dedo. La presión se sintió extraña, ajena, como si no fuera realmente la piel de Izuku la que se iluminara con esta nueva sensación, pero mantuvo la boca cerrada y no se quejó ya que realmente no dolía, solo se sentía diferente.
Pasaron unos momentos antes de que el Dr. Sidan estuviera satisfecho con el trabajo que había hecho, pero finalmente lo estuvo y apartó las manos de la prótesis. Izuku observó cómo los dedos del médico dejaban de presionar la prótesis sobre su mano, y sintió una pequeña sonrisa deslizarse en su rostro mientras permanecía allí, sujeta a su mano a través de la succión. Se sintió, de nuevo, extraño, pero no mal. Ni siquiera se atrevió a intentar mover ninguno de sus dedos todavía, ya que no sabía si hacer eso retrasaría el proceso en absoluto. En cambio, esperó a que le dieran el visto bueno. Bien, ahora puedes mover los dedos. No intentes hacer demasiado de entrada, por favor, no te presiones solo por hacerlo. Tómalo con calma, con un simple movimiento de los dedos, dijo Sidan. Izuku respiró hondo, preparándose para el siguiente paso. Volvió a mirarse los dedos e hizo un leve movimiento con las yemas. Antes del uso, Izuku no se había dado cuenta de cuántos músculos tenía en el brazo, pero ahora sentía como si todos se empujaran y tiraran entre sí para que solo las yemas de sus dedos se contrajeran. Sin embargo, a pesar del aparente esfuerzo, esos dedos se movieron, incluso la prótesis, con los 5 dedos atraídos hacia la palma de la mano de Izuku como si fueran uno solo. Izuku dejó escapar el aire que había tomado, resoplando en una breve carcajada que se le escapó sin querer. Miró a Inko, que se tapaba la boca con las manos y sentía sus sentimientos en silencio, e Izuku tuvo que reprimir ese mismo instinto para no perder la compostura. Miró a Recover y a Sidan y sonrió, antes de que una pregunta le asaltara la mente. Entonces, ¿cómo funciona esta prótesis? ¿De verdad se pega y ya está lista? ¿Y cómo sabe moverse cuando quiero? Preguntó Izuku. Bueno, me advirtieron que tendrías preguntas. Resopló Sidan. Es tan sencillo como ponérselo. Las tecnologías médicas modernas han experimentado un notable aumento en la eficiencia y las capacidades básicas en las décadas transcurridas desde la aparición de los dones, por lo que tratar la amputación de extremidades se ha vuelto así de fácil. Tengo acceso a la investigación de última generación que no muestran a los civiles gracias a la capacidad de mi don para replicarlo y fabricarlo con exactitud. Y en cuanto a cómo se mueve, todo se debe a descubrimientos previos a la existencia de los dones. Verás, la prótesis puede recibir las señales eléctricas de tu cerebro que normalmente se enviarían al dedo que reemplaza, y, al igual que tus otros dedos, interpreta esas señales eléctricas como movimiento, y los pequeños engranajes y giroscopios que lleva dentro la hacen moverse en consecuencia. Debería funcionar también como tus dedos reales, aunque no será tan duradera y corres el riesgo de que se destruya durante tus estudios. Me han dicho que la UA cubrirá esta prótesis y cualquier creación futura, aunque estas serán realizadas por un tercero y no exclusivamente por mí. Ah, está bien. Muchas gracias, señor. La verdad es que no sé qué decir, dijo Izuku. ¿Para qué decir nada? Simplemente usa bien tu dedo y conviértete en un gran héroe. Esa es toda la gratitud que quiero. Dijo el Dr. Sidan, dándole a Izuku una sonrisa radiante, una sonrisa que Izuku le devolvió, aunque se sentía vacía. Izuku volvió a mirar su mano derecha y sintió una pequeña fracción de la sensación que el buen doctor acababa de enviarle. Parte de esa sonrisa ahora parecía un poco más genuina. Apretó la mano, muy lentamente, hasta que la punta de ese dedo artificial presionó contra su palma cicatrizada. Sintió el frío material de la prótesis contra su piel deformada y retorcida, la evidencia de sus acciones del jueves pegada a él y recordándole su encuentro con All for One y la alianza de villanos. Era un recordatorio inquietante, pero tal vez eso era lo que necesitaba ahora mismo. Necesitaba mirar hacia el futuro después de la agitada primera semana que había tenido, y esto era justo lo que necesitaba para seguir adelante. Se sentía como si hubiera huido de ese día, pero ya lo lidiaría más tarde. Después de todo, tenía otra cita ese día, y eso iba a ser todo ese día, así que debía guardar sus pensamientos para más tarde, aunque no estaba seguro de cómo Hound, un héroe famoso por su incapacidad para hablar inglés cuando se emocionaba demasiado, iba a manejar una conversación sincera sobre el ataque de un villano. Izuku sintió un escalofrío en la mano al pensarlo, pero supuso que mejor lo resolvía cuanto antes.
Con eso, Izuku y su madre se despidieron de Recover Eagle y del Dr. Sidan, dándoles las gracias antes de salir de la enfermería y regresar a los pasillos de la UA. Izuku respiró hondo para tranquilizarse mientras se preparaba para la evaluación.